Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al capítulo 12 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando de una historia rica en sí misma, una historia llena de elementos narrativos, de elementos literarios. Hoy estaremos hablando de Jairo, de su hija y de la mujer del flujo de sangre. Dwight, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Muy bien, John, muchas gracias. Estoy aquí encantado de estar una vez más en un episodio de Lecciones, el número 12, y pues con mucha expectativa en este caso, en este día. Pues bien, queremos invitarle, querido oyente, a que se quede con nosotros, nos acompañe a conversar sobre este pasaje en el que estamos seguros Dios tendrá una lección para nosotros y nosotros podremos tomar una elección en nuestra vida. Sin más preámbulo, vamos a la lectura bíblica. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, por- Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bien, Dubái, muchas gracias por esta lectura que hemos hecho hoy a dos voces, de un pasaje lleno de acción, un pasaje maravilloso. Pero antes de entrar a hablar de Jairo, de su hija y de aquella mujer del flujo de sangre, hablemos un poco del contexto. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca del endemoniado Gadareno. Aquí un elemento geográfico: Jesús está en Capernaum,
toma su barca, va al otro lado, a la región de los Gadarenos. Allí sucede lo que comentábamos en el episodio anterior, una historia llena de acción, una historia con un personaje bastante particular que se encuentra con Jesús, o mejor, sale al encuentro de Jesús y Jesús cambia por completo su vida. La gente se asusta al ver lo que ha sucedido y le pide a Jesús que por favor se vaya, no lo queremos aquí. Jesús, bueno, toma su barca y va al otro lado. Entonces ahí es donde arrancamos el pasaje de hoy. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y yo encontré aquí, Dwight, no sé si usted ya lo había visto, encontré aquí que Marcos nos presenta una constante en sus relatos, una constante en los lugares donde está Jesús. Y se presenta entonces de nuevo la orilla del mar, la multitud y más abajo estará la sinagoga. Son como los espacios donde Jesús está. Es decir, siempre está ahí, alrededor del mar. Porque ya hemos pasado varios sucesos en donde Jesús está ahí, alrededor del mar, en la orilla. No sé si usted lo había visto así o si ubica a Jesús en otros espacios en lo que hemos hablado de Marcos. Creo que este espacio ha sido un espacio habitual de Jesús, el espacio de la sinagoga, pero me parece que está como en decremento, dada la tensión que ha habido entre él y los fariseos y los escribas, la gente principal. Y este pasaje en particular me parece que es un reencuentro con la sinagoga. Yo creo que el principal de la sinagoga pudo haber sido un anterior amigo de Jesús, porque a Jesús le permitían hablar en la sinagoga. ¿Quién permite hablar en la sinagoga? Los principales de la sinagoga son los que están en su ejercicio de principales, de gente que está coordinando, autorizando quién va a hablar y quién no. Ellos le habían dado la confianza, habían estimado que Jesús tenía el suficiente conocimiento, la suficiente autoridad para dirigirse a la congregación que se acudía a la sinagoga. Entonces, yo creo que este principal era un antiguo conocido, pudo haberlo sido. Entonces, el desespero de ver a su niñita al borde de la muerte, creo que fue lo que motivó a este principal a superar los obstáculos sociales que había. Es decir, yo en circunstancias normales creo que el principal de la sinagoga ya no estaba como muy bien visto que fuera y acudiera a Jesús, dada la situación de tensión creciente que se estaba dando. Pero aquí es que la muerte rompe todas esas cosas. La niña, que a uno se le muera una hija, entonces eso no rompe todos los prejuicios, y este hombre acude y se postra de una manera dramática delante de Jesús, y ya no me importa si aquí me expulsan de la sinagoga o lo que sea, yo mi problema de mi niña que amo lo resuelvo, y se postra a los pies y le dice: Señor, ayúdame. Con lo que usted está diciendo, entonces hay un elemento que se mantiene en esa historia. Pero permítame, yo digo algo antes de entrar directamente a los sucesos. Este texto que estamos hablando es un texto literariamente rico. Y es que Marcos utiliza una estrategia narrativa de introducir una historia dentro de otra historia. Y eso es un elemento que hasta ahora lo encontramos. Antes, en los episodios que hemos tenido, no hemos encontrado ese recurso. Correcto, esa técnica narrativa, ese recurso narrativo. Aquí lo encontramos. Es una historia encadenada a otra, una historia con un intermedio, una historia llena de acción que está directamente relacionada con muchos puntos. Y usted lo mencionaba al principio. El primer punto, creo yo, es que Jairo rompe con la tradición. O sea, ¿hasta qué punto estaba bien que el principal de la sinagoga fuera a donde el maestro que comúnmente hablaba en su sinagoga o en la sinagoga que él administraba a pedirle un favor? Pero es que frente a las circunstancias ya no importa nivel, ya no importa tradición, no importa
regla cultural, importa es la solución de un problema de vida. Y lo mismo vamos a encontrar ahora en la mujer. La mujer rompe con todos los marcos de costumbres, de higiene, y ella va por su necesidad. De manera que aquí hay una osadía de los dos personajes y creo que es el primer punto importante. Usted hablaba entonces de Jairo, hablaba de ese papel principal que tenía, hablaba de su circunstancia. Siempre que leo a Jairo me imagino en esa situación de padre de familia, y creo que usted también lo puede hacer, que uno por los hijos hace lo que sea. Es ese padre que tiene a su hija enferma, que está agonizando, que está muy enferma y que tiene la posibilidad de una solución, va allí y le dice a Jesús: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Aquí Jairo tiene un objetivo puntual: para que sea salva, y el verbo en futuro, y vivirá. ¿Qué tiene usted para decir frente a esa solicitud puntual de Jairo? ¿Cómo le parece? Es una solicitud asertiva, me parece, que es propia de un hombre que está en dirigencia y que sabe resolver asuntos. Entonces él sabe lo que quiere, sabe lo que pide y sabe quién tiene la solución. Sí, yo creo que en ese sentido las personas que ejercen liderazgo desarrollan esa intuición, ¿sí? Y más en esta situación extrema. Dice: yo necesito resolver el problema de mi niña y sé quién tiene la solución y a él acudo. Y me postro ante los pies de este por encima de lo que sea. Y acudo al espacio donde él está, que ahora es el mar, ya no la sinagoga. Ya él no me pide permiso para venir y hablar en la sinagoga, porque además el ministerio de Jesús, como lo hemos venido señalando, ha adquirido dimensiones que no caben en la sinagoga, caben en la playa. Y aquí la multitud va con Jesús, la multitud lo acompaña, le apretaba, dice el texto, le apretaba. A mí me parece que este pasaje yo veo aquí un elemento de intimidad. Jesús, aunque está rodeado de muchísima gente, pero Jesús va con un objetivo puntual y está ahí, junto a él, que es la hija de Jairo. Ahorita que vamos a hablar de la mujer, igual, aunque hay una multitud alrededor de él, Jesús está cerca a ciertas personas. Y creo que esa relación de intimidad es muy importante en este pasaje. Arranca en el versículo 25 un pero, de esos peros que a veces no nos gustan mucho. Porque efectivamente, si uno se pone en el papel de Jairo, Jairo va con la solución a su casa y su hija seguramente va a sanar porque Jesús va para allá. Y hay un pero ahí que uno dice: pero ¿por qué se metió? Pero una mujer, y arranca el segundo pasaje, la segunda narración. Es una mujer también que tenía unas circunstancias muy particulares. 12 años enferma no es cualquier cosa, o sea, no es un dolor de cabeza. Es un flujo de sangre, es una enfermedad bastante marcada que además la ponía en unas características sociales muy particulares. Había unas reglas muy estrictas en la época en relación con este tipo de enfermedad, a tal punto que esta mujer tenía que vivir fuera de la ciudad. No podía tocar a nadie porque era inmunda, nadie la podía tocar, no podía vivir con la familia. Unas circunstancias bastante complicadas. Y lleva 12 años enferma, había sufrido mucho. Y al parecer tenía dinero, porque dice Marcos que todo lo que tenía lo había gastado. O bueno, había tenido dinero, digámoslo. Pero antes se le iba peor. ¿Qué decir? ¿Cómo se imagina usted a esta mujer? Como usted lo señala, una mujer que tuvo sus recursos, que tuvo recursos económicos importantes y que tenía un cerebro muy, muy bueno. Porque este es un proceso de argumentación. Ella fue pionera de un proceso argumentativo, porque la fe me parece que va de ese talante. La fe en la que yo creo de mi Señor no es una fe ciega, es una fe argumentativa, basada en evidencias. Entonces, esta mujer
hace la cuenta, dice, si yo logro tocarlo por lo menos, el borde de su manto, si logro hacer eso. Una cuenta que además estaba en contra de los parámetros sociales, como usted señalaba, pero que ella dijo, no, es que esta es mi cuenta salvadora y voy a hacerlo. Entonces, ella fue pionera de ese argumento, porque en el próximo capítulo vamos a ver que fue un recurso copiado por otros. Otros, en el siguiente episodio veremos que se copian de la técnica de la mujer y ruegan al maestro que les deje tocar por lo menos el borde de su manto. Pero esta mujer fue pionera de este recurso. Dijo, no, es que yo sé quién es él y quiero resolver mi problema. Voy a acudir a quien me puede dar la solución, la salvación. Entonces, en ese argumento, esa mujer de ese perfil de recursos económicos importantes y de una capacidad de pensamiento también muy relevante y pionera a la hora de saber qué hacer respecto del Dios en el que se cree, el Dios en el que creemos. Ese es el perfil que yo tengo de esta mujer. Mujer capaz de abrirse paso en medio de la adversidad, en medio de los señalamientos sociales, hacerse paso en medio de los señalamientos sociales y llegar hasta donde está el maestro. Y es que la mujer rompió todo, o sea, piense usted que por su enfermedad ella no puede acercarse a nadie. Y no elige otra circunstancia que Jesús en medio de una multitud y una multitud que le apretaba. O sea, no sé, el medio de transporte en hora pico, así totalmente full, que nadie cabe. Yo me imagino eso, le apretaban. Y esa mujer rompe todo protocolo y se acerca a Jesús segura. Y lo que usted acaba de mencionar me parece muy importante. Tal vez yo no lo había mencionado. Con una fe sustentada en un argumento, en un proceso de pensamiento sólido. Va allí, toca al maestro, dice que enseguida, recordemos que Marcos, que es un evangelio lleno de acción, tiene muchas veces esta palabra, enseguida, inmediatamente. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es que no era cualquier azote. Era una enfermedad bastante complicada que seguramente había generado otras enfermedades, otros problemas de salud, y allí siente inmediatamente que estaba sana. Jesús, el foco ahora se dirige hacia Jesús, conociendo el poder que había salido de él, vuelve a la multitud. Aquí no habla con sus discípulos, sino a la multitud y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y lo que viene aquí pues es como un regaño, ¿no? O no sé, es como ese comentario obvio que hace sentir mal al otro. Los discípulos le dicen, venga, en serio, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? O sea, ¿qué pasa? ¿Usted cómo ve esa interacción con Jesús? ¿Cómo ve ese momento en el que Jesús pregunta? Yo veo 3 enfoques. El primero, el de la incomodidad de los discípulos y de los acompañantes de Jesús. Pero ¿qué pregunta haces? Este gentío te tocan y preguntas quién te toca. Veo también a la mujer que siente temor de sentirse descubierta. Sí. He abusado del poder del maestro. ¿Qué me va a hacer? O me va a cobrar, o me va a señalar, ¿qué me va a hacer? Y por eso Jesús tiene que reaccionar y decirle, no temas, para tranquilizarla, porque esta mujer estaba como seguramente entrando en pánico y decir, ¿qué me va a pasar aquí ahora? Ya me siento sana y ahora ¿qué es lo que me están, qué es lo que me van a decir? Y por último, miro a Jairo, que con la angustia de su niña desfalleciente, agonizante, y esta espera infinita, que no, aquí lo vemos desde el punto de vista del recurso narrativa, que además
me hizo acordar de alguno de los libros clásicos de la literatura castellana que inserta como recurso narrativo también historias dentro de la historia. Sí, hay historias insertas dentro de este libro magnífico del Quijote. Ese recurso narrativo pues es de otros textos, pero aquí yo lo veo también con la angustia del hombre, de Jairo, que está diciendo, esta sala de espera está terrible, yo necesito la solución para mi niña, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto nos vamos a seguir demorando? ¿Sí? Esos son los tres aspectos que quería mirar de lo que está ocurriendo en este momento. Usted habla de Jairo y habla de su espera y yo la verdad me lo imagino con esa cara de preocupación de venga, esa señora, ¿por qué se metió? O sea, ¿cómo así Jesús que me ha tocado? No se preocupe, tranquilo. Usted tiene todas, diría Jairo, tranquilo, hay mucha gente, camine, siga, 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 que vamos para la casa, que mi hija está muy enferma, por favor. Y Jesús está ahí. No venga, es que alguien me ha tocado. Claro, la mujer se encuentra allí temiendo y temblando, va y se postra delante de él, le dice toda la verdad. Y Jesús, con esa mirada de padre, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Primero Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y luego le dice, queda sana de tu azote. Y aquí encontramos a un Jesús entonces que está concentrado en algo más allá que la sanidad física, sino está centrado en la salvación. Cuando Jairo dice que va a ir a hablar con Jesús, dice, ven para que sea salva y vivirá. Allí encuentro una correlación entre los dos pasajes, que primero está la salvación y luego está la sanidad. Y nuestra sociedad, la sociedad de hoy, parece que le ha dado la vuelta al tema y primero vamos por la sanidad y luego, si hay tiempo, por la salvación. Y creo que el orden es al contrario, el orden es como está aquí. Y sobre todo el orden de el conocer quién es nuestro interlocutor, porque cuando Jesús ve que virtud, poder ha salido de él, está mostrando cómo él tiene conciencia de cada una de las cosas, de cada una de las personas que están allí, y sabe que hay una realidad que está por encima de esto material y que el poder está fluyendo de una manera directa y expedita entre Dios y aquel que hace el argumento para creer, como es el caso de esta mujer que hizo el argumento de fe respecto del maestro, y Jesús le hace la transmisión en términos de su autoridad como Dios, que es consciente de lo que está pasando, consciente de la salvación que está ofreciendo por encima de la sanidad y en relación directa con el que esté acercándose a él para recibir el beneficio. Pues Jesús aún está hablando con la mujer en esta conversación rica e interesante, cuando ahora los que se abren paso por medio de la multitud son otros, son los mensajeros, son unos mensajeros que vienen de la casa de Jairo, con una cara de pánico, una cara seguramente en su rostro manifestaban el dolor porque ya no hay que molestar al maestro. La hija de Jairo ha muerto. La niña ya ha fallecido. Recordemos que la descripción de Jairo es que estaba agonizando. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Para ellos lo que Jairo estaba haciendo era una molestia. Para Jairo seguramente era el esfuerzo por la salvación y la sanidad de su hija. Y le dicen, ya, todo ha terminado. Por favor, no molestes más al maestro. Y está Jesús ahí, que mientras que está hablando con la mujer, está también conectado con lo que sucede a su alrededor. Luego que oyó lo que se decía, hablando de Jesús, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Y allí entonces se retoma de nuevo la historia. Recordemos que habíamos dejado a Jesús de camino a la casa de Jairo, Jairo preocupado porque su hija está agonizando, hay una mujer que
hace ahí una interrupción y luego parece que todo ha terminado para Jairo. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. Pero allí arranca algo particular, es que Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es que esos tres hacen parte de ese grupo selecto que él escogió al principio. Aquí solamente falta Andrés, que fueron 4 discípulos, los que él llamó al principio. Toma 3 de ellos, tal vez sus más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y va allí a la casa. ¿Y la multitud entonces dónde queda? Pues parece que queda atrás, porque él va con unos pocos a la casa de Jairo. Y Dubái, ¿qué sucede después? ¿O qué tiene usted para decir de esta parte? Sí, me parece que hay un punto de ruptura, porque para que no continúe la multitud detrás de él, definitivamente el que tuvo que tomar alguna acción y decirle, señores, hasta aquí voy con ustedes van conmigo, en este momento solamente vamos nosotros, estos pocos, como usted lo señalaba, Pedro, Jacobo, Juan, que todos ellos además tenían ese sobrenombre, Pedro, que su anterior nombre era Simón, y Jesús le ha puesto ese sobrenombre, y los otros dos que, bueno, también tenían sobrenombre, como lo habíamos señalado anteriormente, los hijos del trueno. Sin embargo, aquí los llama, los invoca por su propio nombre, por Jacobo y Juan. Y se van ellos con el principal, con Jairo, en dirección a donde vivía Jairo. ¿Sí? Y bueno, no sé si los hombres que venían, que fueron a dar la noticia también les acompañaron a partir de este punto, pero sí veo que la multitud ha quedado atrás y entonces van unos pocos y allí van a encontrar lo que vamos a ver en esta sección final, que me parece que además está llena de un cierto humor. Me parece que en las características de un buen maestro está este sentido del humor. Me parece que aquí está presente. Me ha dejado usted picado con el tema del humor, así que siga por favor, adelante con ese elemento que usted menciona. Cuando Jesús llega a la casa, lo primero que dice es, ¿qué tanto alboroto? Cállense, cállense, la niña es dormida. Y empiezan a reírse de él. O sea, los que primero habían mandado los mensajeros decían, no molestes más al maestro, como quien acude al médico y le dice, si estás después muerto, ya el médico no va a tener ningún chance, no va a haber un curandero que valga, no va a haber un remedio que sea efectivo. Pero bueno, aquí no tenemos a un médico cualquiera, aquí tenemos el autor de la vida, y entonces este primer encuentro de Jesús, la primera reacción cuando entra en casa de Jairo, es este elemento burlesco. La gente que está llorando y haciendo alboroto, Jesús les dice, callaos, y ellos empiezan a burlarse de él. Entonces Jesús, en un argumento también un poco jocoso, ¿sí? Va a responder al final y les dice, aquí está, darle de comer, como que la niña estaba muerta de hambre. Entonces, en respuesta a la burla, les da como de su misma medicina y dice, aquí está mi burla también. Estaba muerta, pero de hambre. Pues se cuenta cómo Jesús deja una multitud atrás, llega a casa de Jairo y encuentra ese alboroto. Recordemos que en esa época, cuando alguien fallecía, había unas mujeres a las cuales se les pagaba para que lloraran y las plañideras. Y seguramente Jairo era un hombre reconocido en su lugar, en su barrio, en su pueblo. Y allí llega la gente pues a llorar, a acompañar, a hacer todo. Ese alboroto, Jesús llega y le dice, venga, no, pero ¿por qué lloras? Es que está dormida. Así que él, entrando, saca a todos. Toma al padre, a la madre y a sus 3 discípulos. Es decir, son 6 personas, incluyendo a Jesús.
Entran donde estaba la niña y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, una niña ya grande, ya con su cierta edad, y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron? Todos se espantaron. Me parece que ese elemento de espanto está por todo el libro de Marcos. Dice, ¿y quién es este? Y se espantaron. Cuando Jesús estaba durmiendo y estaba en plena tempestad, todos como que también en esa condición de espanto. El próximo capítulo vamos a ver también cómo Jesús en medio de una tempestad camina y ellos otra vez llenos de espanto. Entonces como que es un pequeño libro de espanto, pero para bueno. Yo diría que Jesús no, todo lo que hace Jesús genera alguna emoción en el ser humano, alguna expresión. A unos les da miedo, otros se asombran, otros se espantan, otros, bueno, tienen cierta, mm, ¿cómo se me fue la palabra? Tienen cierta expresión frente a Jesús. Todos tienen cierta expresión ante Jesús. Y es que lo que hace Jesús no puede quedar ahí, como que pasar desapercibido. Jesús siempre logra romper el molde, porque así es Él. Jesús rompe el molde y se deja tocar de una mujer y habla con una mujer sin ningún problema, cuando en esa época no estaba permitido. Jesús habla con Jairo directamente sin ningún problema, lo que seguramente en esa época no estaría bien visto para Jairo. Y aquí Jesús llega y rompe el molde y simplemente dice, no, no está muerta, estás dormida. Niña, levántate. Y Jesús, como usted lo había mencionado, dice, denle de comer mejor. Que coma algo para que ustedes se queden garantizados que la niña ya está viva. No se preocupen, ya la solución ha llegado a esta casa. Y aquí encontramos un elemento importante que también está en Marcos, en otros episodios. Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Que nadie lo supiese. ¿Por qué Jesús les pide eso? Ya lo hemos mencionado en un capítulo anterior, pero adelante con ese comentario. Habíamos mencionado que no sabemos si es un recurso para que precisamente ocurra lo contrario, estilo del cartel que señala, no lea esto y es lo que uno está leyendo justamente, o si efectivamente Jesús quiere atenuar un poco este fenómeno mediático que se ha convertido en su ministerio, en donde pues se les está dificultando andar, se les está dificultando hacer ningún desplazamiento, todo está muy complicado y no quiere que esto se salga más de esa proporción, entonces hace ese encargo. Pero en términos de lo que es una publicidad inversa, pues también es efectiva, ¿sí? Vas a llegar a la mayor cantidad de gente diciéndole no lo cuentes y es lo primero que van a salir a hacer. Yo he visto también en esos pasajes una intención de Jesús de no aparecer como el que hace milagros únicamente, sino como Jesús el que trae un evangelio y el que habla de salvación. Y que los milagros lo acompañan, pero que Él no viene a hacer milagros. Así que a nadie de los que ha escuchado alguna enseñanza, Jesús le dice, no vayan a decirle a nadie más que yo les he enseñado, pero sí con los milagros. Entonces yo creo que también ahí puede haber una intención de Jesús de no aparecer como simplemente un hombre que hace milagros, sino como el Mesías, como el Maestro. Aunque Él no lo diga directamente, creo que sus palabras acompañadas de sus hechos marcan allí una diferencia. Pues bien, hemos terminado este pasaje supremamente interesante, lleno de acción como siempre en Marcos. Hemos hablado de un hombre con su niña y hemos hablado de una mujer con una enfermedad de 12 años que se encuentra con Jesús de distintas maneras y su vida se transforma.
Entonces, John, es el momento que nos cuente, nos participe cuál es la lección de hoy y cuál sería la elecciones o la elección o elecciones a tomar. Pues como hemos visto en varios pasajes ya en Marcos, y es característico del texto bíblico, son varias las lecciones que podemos tomar. Pero yo quisiera hacer hoy un acercamiento a una lección que encontré estudiando de nuevo este pasaje. Y es la lección de que Jesús está pendiente de todos y de uno. Jesús va en la multitud y él conoce muy bien qué está sucediendo a su alrededor. Pero también está pendiente de ese Jairo que va y habla con él de manera directa. Jesús está pendiente de quién le ha tocado, de los que le aprietan, pero también está al tanto de esa mujer que tenía una necesidad. Estoy completamente seguro que Jesús sabía que la mujer lo había tocado, pero él lo hace manifiesto, pregunta a lo que los discípulos le dicen, pero venga, eso es una pregunta salida de todo foco. Pero Jesús sabía quién lo había tocado. Jesús tiene pleno conocimiento de lo que sucede a su alrededor y tiene pleno conocimiento del problema pequeño o grande de una persona. Encontramos que Jesús está aún hablando con la mujer y llegan de la casa de Jairo a decirle a este hombre, tu hija ha muerto, ya no molestes más. Y Jesús, dice Marcos, que Jesús, oyendo lo que se decía, es decir, Jesús mientras que hablaba con la mujer estaba oyendo allí lo que estaba pasando. Y es que vemos a ese Jesús que todo lo tiene bajo control. Encontramos en este pasaje a un Jesús que tiene conexión directa con las personas, pero también que tiene conexión indirecta con todo lo que sucede a su alrededor. Y qué bueno que en estos momentos en los que pasamos por ciertas características en nuestra historia, en medio de una pandemia, pensemos y recordemos y tengamos claro que Jesús está pendiente de nosotros. Y también está pendiente de la multitud. A Él no se le escapa nada. No es un Jesús que tenga una atención focalizada. Al contrario, Él está al tanto de todo lo que sucede. Él en su poder, porque Él es Dios, tiene el control de todo. No hay nada que suceda que Él no lo tenga ya previsto. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, yo siempre he mencionado que esto a Él no lo tomó por sorpresa. Él ya sabía lo que iba a pasar. A nosotros nos toma por sorpresa las circunstancias de la vida, pero a nuestro Dios nada lo toma por sorpresa. Él está al tanto de todo y Él hoy nos dice, como le dijo a Jairo, no temas, ten confianza solamente. Y también nos dice, como le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Creo que hoy podemos tomar estas lecciones para nosotros. De pronto, hoy, por las circunstancias que alguien está viviendo, necesita escuchar que Jesús le dice que tenga paz. Así que la elección de hoy puede estar enfocada en torno a escuchar a Jesús. La elección que hoy podemos tomar es ir y acercarnos a Él. De pronto nos imaginamos a un Jesús rodeado de una gran multitud, pero no tenga problema, que Jesús también tiene su atención para usted, querido oyente. Qué bueno ir a donde Jesús, así en esa actitud que tuvo Jairo, ir a ese Jesús y postrarnos ante Él y decirle que tenemos necesidad de su salvación y también de su sanidad, que tenemos necesidad de que Él transforme nuestra vida y también que Él mejore nuestra calidad de vida, porque Él lo puede hacer. También tomar esa elección de la mujer que rompe con todas las tradiciones sociales, culturales, aún legales, y de ir a acercarse a Jesús y tal vez de manera anónima tocar su manto. Pero Él, como ya lo he dicho, tiene el control de cada uno de nosotros. Así que Jesús a alguien hoy también le puede decir, ve en paz, queda sano. Y también le puede decir Jesús en esta ocasión, tu fe te ha hecho salvo, te ha hecho salva. Qué bueno también que pudiéramos tener
esa fe basada en argumento, en la razón. Que pudiéramos pensar que ese Jesús actúa a favor nuestro, porque Él lo puede hacer, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Así que en esta ocasión es una oportunidad para pensar en lo maravilloso que es nuestro Dios, en lo maravilloso que es Él para nosotros. Querido oyente que nos está escuchando en esta ocasión, le invitamos a acercarse a Jesús, totalmente convencido que Él está ahí para usted. ¿Cree usted que Jesús está rodeado de una multitud y que no tiene tiempo? Se equivoca. Jesús tiene tiempo para usted. Jesús está a la espera de que usted se acerque a Él, hable con Él para que Él pueda salvar su alma y para que Él también pueda sanar y suplir sus necesidades. De manera que hoy hemos hablado de grandes lecciones de vida que nos motivan a tomar elecciones para nuestra vida. Dubái, coméntenos cuál será el pasaje para nuestra próxima conversación. En la próxima oportunidad Jesús regresará a su tierra, a Nazaret, pero las noticias no van a ser muy halagadoras. La verdad, hay una expresión que dirá que está llena de dolor y un poquito de desasosiego o de paradoja. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Esa va a ser una de nuestras notas que van a aparecer en el próximo episodio. Así que los invitamos a todos a estar allí conectados con Elecciones Bíblicas Podcast. Les recordamos que pueden encontrar todas las publicaciones en la página web leccionesbiblicas.co. Allí pueden encontrar ya nuestros 12 anteriores episodios. Bueno, 11. Este es el número 12 y eso nos alegra mucho. Vamos avanzando cada semana con un estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos estudiando todo el Evangelio según San Marcos, que ha sido para nosotros enriquecedor y que estamos seguros que también lo será para usted. De manera que le invitamos a escuchar y a compartir estos podcasts que estamos seguros serán de edificación para su vida, así como lo han sido para la nuestra. Dubái, hemos llegado al final. ¿Algo más para decir? Esperamos que nuestros escuchas, nuestros oyentes, sean bendecidos grandemente por las palabras de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les esperamos. De manera que así nos despedimos del programa del día de hoy. Un saludo para todos desde Bogotá, Colombia y también desde Málaga, Andalucía, España. un abrazo.